estudiando con gozo el pasaje en Primera de Corintios 5. A veces es un pasaje un poco difícil porque muestra un gran reto para la iglesia en general. Y el tema que vamos a ver es la santificación congregacional. Debemos recordar mucho acerca de la cultura de los corintios, que era una cultura desenfrenada. Y tanto así que comenzaban a tolerar y ver con mucha normalidad lo que ellos vivían. Recordé que en Corinto tenían la fama de ser la ciudad más desenfrenada en cuanto a, a la promiscuidad que vivían. Ya el Imperio Romano ya era algo espantoso, pero en esa ciudad se destacaba lo espantoso de las prácticas que tenía esas personas. Y entonces comenzaron a ver con normalidad y a tolerar muchas cosas de su exterior y los comenzaron a introducir en la iglesia. También vimos aquí en los primeros versículos, para entrar al tema, que la disciplina, hermanos, es un método para reorientar a las personas. El punto de la disciplina es restaurar al hermano. Y es un proceso que va desde lo más pequeño y suave hasta lo grande y fuerte. Aún en la excomunión, lo importante es el provocar arrepentimiento y así restaurar al hermano. Y vemos que aquí el hermano que fue sacado de la iglesia regresó, se arrepintió y ya los hermanos no querían aceptarlo. Eso lo podemos ver en la segunda carta de los Corintios, pero ya no lo querían tener. Entonces quitaron ese propósito de restaurar al hermano, que es lo más importante. Y eso, con respecto a la excomunión, es lo más que puede hacer la iglesia. Sin embargo, la disciplina más fuerte que Dios le puede dar a un creyente, a uno de sus hijos, es la muerte física. No va a perder su salvación. Es la muerte física. Y habla de la destrucción de la carne y eso habla de la muerte física. ¿Y por qué puede ser la muerte física? Hermanos, si Dios nos tiene aquí vivos, no es solo para que venga a pasear a la tierra. Usted tiene el propósito desde antes de la fundación del mundo de adorar a Dios. Y no estoy diciendo que uno, porque tal vez se pueden confundir entre alabanza y adoración. Alabanza es cantar himnos, orar, ofrendar. Ese es un método de alabanza, pero la adoración es algo que trasciende y la alabanza es un tipo de adoración. Usted cuando va al trabajo y hace las cosas con excelencia para dar un buen testimonio, porque así Dios se lo pide, eso es adoración. No es solo estar en la iglesia 2 horas, sino todos los 24 horas, los 7 días de la semana. Eso, obedecer al Señor, eso es adoración. Y si está cantando y usted entre semana canta, hace un devocional, lee las escrituras, qué maravilloso es. Pero eso es un tipo de alabanza. Pero en general nuestras acciones, todas nuestras acciones, deben ir encaminadas a la adoración, a la obediencia. Y entonces cuando hay alguien que no está haciendo eso, y no es de que lo hagamos a la perfección, pero hay alguien que está
haciendo todo lo contrario a lo que debería de estar haciendo y no hay arrepentimiento, entonces viene la muerte física porque no está cumpliendo ese propósito de adoración en el mundo. Ya en vez de ser la sal y la luz de este mundo, ya es oscuridad junto con los incrédulos. Entonces Dios le pone un fin a la vida física. Esa es la mayor disciplina que puede dar el Señor. Y por eso es de que en el capítulo 5, todo el lenguaje, y hemos visto bastante del lenguaje que es utilizado, habla de la pena capital. Es un lenguaje que habla con palabras muy similares a la muerte, a la pena capital. Por eso también refuerza mucho de que es la destrucción de la carne que el Señor quita al creyente de su vida física. Y sobre todo que esta carne que está aquí es muy importante por las nuevas actualizaciones o nuevas versiones de las escrituras en español. A veces sale como su tendencia pecaminosa, su parte pecaminosa, como si Satanás va a quitar eso. No, Satanás está para destrucción, no para purificación de las personas. Entonces hay que observar mucho eso y hemos llegado al versículo 5. Vamos a seguir ahora después de esa muy fuerte disciplina que el Señor va a dar y que la iglesia a quitar, a excomulgar a esta persona está haciendo lo más. Y siempre el propósito es la restauración. Recuerden eso. También por ser un proceso, hermanos, comienza, y aquí debemos de observar que es la misma persona cuando se es verdaderamente creyente, que conoce su conciencia, sabe que algo está mal, que lo que está haciendo es pecado. En Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se pone triste por las cosas malas que hacemos. Pero muchas veces tenemos un corazón de piedra, un corazón muy duro, que ahí está el Espíritu Santo, triste, pero a nosotros no nos importa. Y eso, hermanos, es algo que hay que evitar. Sigue un proceso. Al no importarle, la iglesia se da cuenta, y a veces algún hermano, y llega un hermano y le dice: mire, por favor, hermano, lo animo a que cambie. Y si al Espíritu Santo no le hizo caso, a este tampoco, al hermano. Aunque ya le da un poquito de más pena porque ya se está haciendo público, ya no es algo personal. Y entonces llega con dos testigos el hermano para restaurarlo, y tampoco. Y entonces ya con la congregación, y si tampoco con la congregación, entonces sí, hay que sacarlo. Y ese es el proceso que se da. Entonces aquí ya vemos el final de ese proceso. Pero el problema, y que vamos a ver aquí, es de que la congregación estaba tolerando mucho. Y Pablo les escribe que eso no deben de hacerlo. Tuvieron el proceso, y probablemente quien ha informado, si ustedes regresan al capítulo 1, son los hermanos de Cloé. Hay un informe previo de qué es lo que se ha hecho. Quizá por eso es de que aquí ya solo vemos el final de lo que debería de ser. Entonces vamos a comenzar con el versículo 6, y lo que vamos a ver es la santificación congregacional. Recuerden también que en cada uno de los creyentes habita el Espíritu Santo, pero también en el capítulo 3 ha dicho que en la congregación, este cuerpo que es la congregación, ahí también habita el Espíritu Santo. Y entonces debemos buscar nuestra santificación personal, pero también dar un buen testimonio en la iglesia.
Y como un cuerpo que somos en la iglesia, también buscar la santificación. Pero antes de comenzar a ver el pasaje, los invito a orar. Padre, te alabamos, Señor, y estamos ante ti con una posición de reverencia y sumisión, Señor, sabiendo que lo que tú nos has revelado es para nosotros algo grato porque queremos hacer tu voluntad, Señor, como hijos tuyos. Señor, a veces y generalmente tenemos muchos problemas y a veces no hacemos caso, Señor, pero tú como Padre también nos castigas para reorientarnos, Señor. Ayúdanos a aceptar ese castigo y, Señor, poder comprenderlo para cambiar. No solo que nos pasen las cosas y no entendamos nada, Señor, sino siempre buscar tu voluntad en los problemas, en las pruebas, en el castigo que tú das, Señor, porque queremos crecer en el conocimiento, en la sabiduría, para agradarte a ti, poner en práctica las cosas que a ti te agradan. Señor, esto lo pedimos y juntamente en este momento que vamos a estudiar las Escrituras, también tu iluminación y tu guianza para que podamos comprender y que si tenemos un corazón duro, Señor, por tu iluminación, también penetre la palabra para cambiar nuestro corazón. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y como les recuerdo, la congregación en general, el grupo de creyentes, es un templo del Espíritu Santo. Cada uno individual, pero en congregación también es un templo del Espíritu Santo. Y vean qué es lo que Pablo les dice. No es buena vuestra jactancia. Ellos que buscaban ese honor, por eso no hay que desligarnos de toda la carta. Ellos en la búsqueda de su honor también se jactaban de tolerar este tipo de prácticas. Estaban orgullosos de la tolerancia del pecado. Hermanos, al igual que los corintios en su época, el mundo ahora se jacta de la tolerancia al pecado. Y como el mundo se jacta de la tolerancia al pecado, a nosotros también aquí en la iglesia, ahora también vamos a ser igual de progresistas y enorgullecernos de que toleramos estas cosas. Y el ejemplo más sonado en nuestra época es la homosexualidad. Cuando ven en los medios de comunicación, sí que, ¿cómo es de que ahora son homofóbicos? Sí, ya estamos en el siglo XXI, ya deberían de superar esa etapa. Y así están los medios de comunicación. Si ven una serie, tiene que haber una inclusión ahí, porque si no es homofóbica la serie o el programa que están viendo. Siempre tiene que haber algo así, porque estamos en el siglo XXI. Hay que tolerar todo esto. Y ese es el pensamiento mundano. Pero el pensamiento en la iglesia, ¿cómo ha sido? Muchas iglesias. Entonces, si el mundo lo acepta, pues también nosotros. Y esa es la jactancia, lo que estaba haciendo la iglesia en Corinto. Y el problema, hermanos, es de que debemos de observar ese error y no practicarlo. Ver que no debemos de nuestro intelecto vano aceptar ese tipo de cosas. Y no se diga, este es un ejemplo. Ahora que vienen pronto aquí las elecciones en Guatemala, ya se pusieron a hablar de la pena capital. Y los países desarrollados en pecaminosidad,
no díganle no a la pena de muerte, eso es algo violento que no cura nada. No sé. Si las escrituras dicen que para eso está el gobierno, usted como cristiano, ay, pobrecito aquel que hizo todo el proceso de matar a no sé cuántos y el proceso judicial lo condena, pero pobrecito, salvémoslo, mantengámoslo con nuestros impuestos. Ay, no, las escrituras dicen algo. Entonces, ¿por qué nos vamos a jactar en nuestro intelecto como que si las escrituras están debajo de nuestro conocimiento? Y claro, yo aquí en este sentido estamos hablando de la realidad guatemalteca, pero también muchos politiqueros van a utilizar este tipo de temas y hay que discernir también. Lo que nos dice es de que no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Si se están jactando por una cosita y están permitiendo un poquito, lo que va a hacer es de que esa levadura va a crecer. Y habla de un poquito, hasta la palabra en español sonaría este poquito como micra. Y no es de que sea microscópico, sino es muy poquito lo que tienen que utilizar. Un poquito, minúsculo. Hasta lo que puede agarrar entre los dedos, que leuda. Y si deja con el tiempo, por muy poquito que sea, va a fermentar toda la masa. Es algo sumamente pequeño, pero se puede esparcir. Y la levadura, hermanos, tiene un proceso de corrupción y representa siempre un proceso de corrupción. Aquí quiero yo algo ilustrarlo. Quizá no está en las escrituras, en este pasaje, ¿cómo es de que debe de ser una iglesia? Y yo veo a la iglesia como un hospital, porque un hospital llegan enfermos, hermanos. Y lo que queremos es sanar, o debería un hospital, el propósito es sanar, dar salud. Así es también la iglesia. Estamos enfermos del pecado y lo que queremos es restaurar. Pero ¿qué pasa si dejamos a alguien que tiene un problema infeccioso que es sumamente contagioso? Una persona en un hospital puede contagiar a muchas de su enfermedad si es una enfermedad contagiosa. Y entonces los hospitales vienen y lo ponen en cuarentena por aparte. Esa es la idea aquí de la de la excomunión, de que lo pongan por aparte. Porque si lo dejan en una habitación con muchas personas por ser una enfermedad muy contagiosa, entonces se van a enfermar todos. Ya ahorita que salimos quizá del COVID, hasta habían hospitales especializados, porque ya eran muchas las personas con enfermedad fácil de contagio. Y entonces a veces así es el pecado. Si dejamos que es algo que es contagioso se expanda, lo que vamos a tener es una masa leudada. A veces hay que poner en cuarentena a las personas. Y claro, nosotros todos somos pecadores, pero ¿cuál es la diferencia entre el pecador y aquel que es contagioso? Sobre todo, hermanos, es ese testimonio, cómo respondemos ante el testimonio que nos da el Espíritu Santo de la tristeza. Si, sí, yo me siento mal porque hice tal cosa, pero no me importa, voy a seguir. Eso es mala respuesta y que vengan, ya se haga público. Y me digan, hermano, fíjese usted, tal vez podrá mejorar en este aspecto. Y yo contestarle, ¿y a usted qué le importa? Usted es peor, yo soy el pastor, mire, usted tiene cuántos pecados que yo sé porque yo soy el pastor, a mí me ha dicho tantas cosas, yo no voy a cambiar. Eso, hermanos, esa es la jactancia, esa es tolerar eso. No debe de pasar en la iglesia. No debe pasar en la iglesia. Y claro,
lo que nos va a decir Pablo es de que en el versículo 7, limpiados pues de la vieja levadura. Hay que hacer una limpieza propia de nuestra pecaminosidad. Y aquí está hablando de la congregación. Pero recordemos que es como un hospital. No vamos a tolerar, y si podemos sanar a las personas con una limpieza, está bien, pero el propósito, recordemos, es reorientar a las personas, restaurar. Ese es el propósito. Pero nos manda a limpiarnos de la vieja levadura. Los judíos, cuando iban a celebrar la Pascua, hacían una limpieza extremadamente detallada de todos los utensilios que iban a utilizar, del horno que iban a utilizar. Si tenían la posibilidad económica, hasta era diferente los utensilios que usaban para la fiesta de la Pascua. Si tenían posibilidades, hasta era un horno diferente, porque ahí no querían poner la levadura. Pero si no, entonces hasta el horno raspaban con la idea de que no hubiera nada leudado para celebrar la Pascua. Y eso, hermanos, debemos de hacerlo en nuestra propia personalidad, y también no vamos a tolerar así personas que se eufanen de su pecado. Y dice, para que seáis una nueva masa como sois. Ya deberían de ser, o deberíamos de ser, una masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y la idea es que aquel cordero pascual que utilizaban los judíos, cuya sangre los libraba del pecado, para nosotros es Cristo, quien quita del pecado y nos liberta de la esclavitud del pecado, nos da vida nueva en él. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y hermanos, la Pascua es solo una sombra de lo que realmente es Cristo para nosotros. Pero las implicaciones de esto es de que debemos de ser como la nueva masa, sin la impureza de la levadura. Debemos de practicar la santidad y apoyarnos en la iglesia para la práctica de la santidad. Muchas veces, cuando no tenemos el apoyo de los hermanos, nos vamos al mundo, y ahí no nos vamos, no vamos a tener ese apoyo de la santidad que puede tener alguien que cree lo mismo, que busca lo mismo. Está buscando en un camino al igual que usted agradar al Señor. Pero a veces preferimos salirnos de eso, de la congregación, cuando deberíamos juntos limpiarnos de la vieja levadura. Tenemos una meta en común con los hermanos en la congregación, pero preferimos irnos a algún lugar solo a perdernos, hermanos. Entonces, por eso también es muy importante ver todas las acciones congregacionales que hay en las Escrituras. Y dice, así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, cuando celebramos la fiesta, o los judíos celebraban la fiesta, duraba 7 días. 7 días estaban cuidando que no hubiera levadura, pero para el cristiano no son 7 días, es un compromiso de la vida entera, un compromiso en búsqueda de la santidad. Y dice, no con la vieja levadura, es decir,
nuestro antiguo yo, con nuestra naturaleza pecaminosa, con lo que tenemos inherentemente de nosotros, con esa vieja naturaleza. Con eso no debemos de hacerlo, ni con malicia. Y la idea de aquí de malicia es algo que no tiene las cualidades propias de una cosa, algo que está corrupto. Cuando se habla de la moralidad, es algo moralmente malo, es algo repugnante. Eso es malicia aquí. No con eso, no con algo que está desviado, descarrilado, que es repugnante, ni de maldad. Y maldad aquí, hermano, es algo inútil, algo dañado, representa úlceras. Y en el sentido moral es de mala intención, llegando al extremo a personas que se oponen a la voluntad de Dios. Esta palabra se utiliza así en el Nuevo Testamento en Mateo 12:35. Pueden anotarlo y quizá lo puedan buscar en su casa. Mateo 12:35. Esa es la idea de maldad, que es la misma palabra. Pero también se utiliza para referirse al diablo y a quienes lo siguen, a esa cizaña que puede haber en la iglesia. Se refiere al diablo y a quienes siguen al diablo como cizaña. Esa forma de utilizarlo pueden observarlo ustedes en Mateo 13, en los versículos 19 y 38. Ahí se observa que es una palabra utilizada para referirse al diablo y quienes siguen las cosas que el diablo hace. Entonces, no es con esa corrupción, con algo repugnante, siguiendo la mentalidad de Satanás. Eso es lo natural o la naturaleza pecaminosa. No, es en un contraste con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es un contraste lo que debe de haber el creyente. Aquí, viendo los creyentes que vamos a la iglesia y aquella persona que está en el mundo, que está con esa vieja levadura, con esa levadura de malicia y de maldad, tiene que haber un contraste en la vida de estas personas. Dice, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y la sinceridad, hermanos, es algo puro, probado a la luz. De hecho, de ahí viene la palabra. Porque en la antigüedad a veces se quebraban los trastos y utilizaban muchas veces, en vez de hacer un trasto nuevo, solo lo pegaban. Y entonces lo que hacían es exponerlo a la luz del sol. Y si miraban rajaduras o que el trasto estaba roto, entonces no era un trasto puro. Y así debe de ser esa pureza, que sea algo visible, pero vean que la idea es que es algo visible con respecto a la sinceridad y la verdad. Literalmente la palabra es sin ocultamiento. Y es algo de lo que se tiene certidumbre, fuerza, algo con lo que usted puede contar. Son cosas que se revelan con autenticidad. Y cuando vemos que dice que como debemos de ser nosotros es sincero y de verdad, hermanos, es de que nuestra vida cristiana debe ser visible, que las personas puedan contar con nosotros, que podamos ser alguien que se revela y vivir auténticamente. Esas dos palabras hablan mucho o dan mucho la idea de ser visible a los ojos. Pero a veces, hermanos, en la iglesia, muchas veces las personas se ponen en una máscara de santidad, en una hipocresía de santidad. No viven la cristiandad auténticamente, sino se andan escondiendo.
Aquí 2 horas y quizá alguna reunión en la iglesia son los más super santos. Hasta ve uno aquí y ya están meditando, saber ni qué en las escrituras. Pero fuera de aquí se portan mal. Pero ¿por qué? Porque viven una santidad hipócrita, solo para complacer o que los vean socialmente aceptables en la iglesia. Cuando un cristiano de verdad no solo debe ser santo 2 horas, sino que su santidad, esa vida debe de ser visible ante los ojos del mundo también. Usted y yo somos la luz y la sal del mundo. Somos la luz y la luz debe de verla, debe de verse. El mundo debe de ver la luz. Otra cosa que pasa en la iglesia es de que muchas veces nos ocultamos y a veces ni preferimos hablarle al hermano que tenemos a la par. No establecemos las relaciones con los hermanos en la iglesia porque no queremos que nos conozcan ni que conozcan nuestras debilidades y que nos estén diciendo, mire hermano, usted tal vez debería de cambiar eso. Cuando lo hacemos con amor, porque hay iglesias donde no se hace con amor, sino solo por señalamiento. Pero una iglesia, hermanos, y es para nuestra iglesia, debemos de mantener relaciones estrechas con los hermanos y mostrar nuestra vida santa. No solo 2 horas aquí. Usted, qué mejor, con qué mejores personas que poder vivir y tener una meta de santidad juntos. Pero eso es lo que a veces no queremos. Preferimos ocultarnos y ya terminó el mensaje, ya terminó, cantamos la doxología, amén, vámonos porque así no nos conocen en la iglesia. No, hermanos. Las escrituras nos mandan a amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la iglesia. Es un mandamiento que el Señor nos da. Pero la forma de amar es, hermano, mucho gusto, ya me voy. No. Y hermanos, así en la iglesia deberíamos de estar abiertos, mostrando nuestra vida santa y sincera. Y si no es santa y sincera, entonces la iglesia lo que va a hacer es reorientar nuestra vida, o lo que debería de hacer es reorientar nuestra vida, restaurar nuestra vida para que sea santa y sincera. Porque aquí compartimos esa meta de agradar al Señor. O al menos yo espero que cada uno comparta esa meta que yo tengo de agradar al Señor. Y entonces si caminamos juntos, pues qué bendición la que puede ser eso. Pero es un esfuerzo que requerimos. Y como les digo, a veces en vez de buscar eso, lo vamos a buscar a otros lados, solo a caer en peores condiciones. Pero es así, es una celebración que debemos de tener constantemente, juntos. Ahí hasta dice, celebremos, plural. Y es algo que debe de ser la iglesia. Un estado de gozo por la vida en santidad que compartimos y la búsqueda de esa meta santa. Versículo 9. Porque os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Y hermanos, aquí en el versículo 9 hay muchas personas, estudiosos, que han hablado de que es posible que haya otra carta dando estas instrucciones de Pablo. Y por eso es de que solo veamos el final del proceso. O bien podría ser un tiempo verbal donde Pablo se esté refiriendo a esta misma carta.
Lo que sí es de que lo importante es de que lo más posible es de que los hermanos de Chloe lo hayan hecho y que solo estemos viendo el final del proceso de la disciplina. Pero el versículo 10, cuando nos dice no absolutamente con los fornicarios de este mundo, avaros, ladrones o idólatras, pues en dado caso sería necesario salir de este mundo. Aquí hay que ver que no es un listado exhaustivo de los pecados. Ciertamente hay otros pecados que incluso la iglesia tolera más y la sociedad tolera más. No es de que solo fornicarios, avaros, ladrones, idólatras, hay muchos más pecados. Pablo aquí está mencionando estos 4 y va a añadir otros 2. Pero si hubiera mencionado todos los pecados que no hay que tolerar ni juntarnos, entonces sería una carta solo de lista de pecados. Pero a veces no nos vemos, por ejemplo, el pecado de la ira y la ira, Pablo nos dice, airados, pero no pequéis, pero puede convertirse en un pecado. ¿Qué dicen de la gula? Ahí el que es comilón, ahí a él no le decimos nada. Y hay muchos pecados que vamos a observar en la vida cristiana en general y que debe de haber un cambio. Pero aquí vamos a observar y nos vamos a centrar en los que Pablo está hablando. Primero, los fornicarios. Son aquellos que tienen de desviaciones de tipo sexual, una vida desordenada. En este aspecto tiene que ver mucho con la prostitución y la búsqueda de la prostitución. En ese sentido, podríamos hablarlo a la luz de la Biblia. Toda aquella práctica que esté fuera de los cánones del matrimonio. Todo lo que está fuera de los cánones del matrimonio, son los fornicarios. Los avaros es aquella persona codiciosa que está desmesuradamente y en extremo quiere poseer cosas materiales, llegando al punto de pecar contra el hermano, atropellar los derechos de un hermano. Y sobre todo, en la Biblia se advierte en general que este tipo de personas ponen la fe en las riquezas y no en Dios. Los ladrones, personas que son rapaces, ambiciones sin moral, que dañan a otras personas. Y la idolatría, en general, es una palabra que se refiere a quienes piden cosas a imágenes, ofrendan a imágenes o a dioses, pero aquí también a través de la Biblia, también nos enseña, hermanos, que idolatría es aquella cosa que está en el centro de nuestras vidas, que no es Dios. Aquella cosa que es la causa final de nuestras acciones, que no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios debe ser la causa final de las acciones, de todas las acciones, no solo de las acciones que están en una congregación, de todas las acciones. Si usted va a hacer algo, ¿cuál es esa causa? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer tal cosa? La causa debe de ser Dios. Si no, eso puede convertirse en idolatría y de hecho moralmente es reprobable algo que usted hace cuya causa no sea Dios. Entonces, idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, que sea el centro de nuestras vidas o que sea la causa final de nuestras acciones. Eso es idolatría. Aunque, como les digo, la palabra, la idea específica es aquellos que ofrecen o piden a dioses ajenos, a imágenes. Y lo que nos dice es que, pues, en tal caso sería necesario salir del mundo. Está claro, hermanos,
que nosotros no debemos de vivir una vida monástica. Es decir, allá está en el mundo, nosotros hasta vamos a hacer una pared aquí y vamos a vivir, vamos a cosechar nuestras propias cosas. No, no es una vida monástica. Usted tiene que ser la sal y la luz del mundo. En medio del mundo tiene que vivir la santidad. Pero aquí hay que tener en cuenta algunos pasajes también que van al otro extremo. Personas que al leer 1 Corintios 9, si usted lo puede buscar brevemente, lo vamos a ver, 9 del 20 y 22, y se los leo. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos los que me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del evangelio para ser copartícipe de él. Entonces, algunas personas leyendo esto, que absolutamente no con los fornicarios, avaros, ladrones, y que Pablo se hace de igual manera o participa para llevar el evangelio, creen que la iglesia entonces debería de ser igual que el mundo y hacer las cosas que el mundo hace. Entonces, si hay ahí alguien que es borracho, hágase borracho para que usted pueda llevar el evangelio. Eso no es así, hermanos. Eso no es lo que está Pablo diciendo aquí. Y claro, tenemos que dar ese ejemplo a los avaros, a los codiciosos, a los fornicarios, pero si hay alguien fornicario, usted no tiene que hacerse fornicario para llevarlo a Cristo. No, debe vivir una vida de santidad. Y claro, puede tener diferentes cosas en comunión con las personas que están fuera de la iglesia. No es de que vamos a vivir una vida monástica, pero tampoco es de que vamos a adoptar la vida de los que están en el mundo. A veces que es viernes en la noche y todos los compañeros del trabajo van a una cantina. Usted no va a una cantina, pero bien puede tomar café con su compañero del trabajo y hablarle. No es de separarse de este mundo, pero tampoco es de hacer las cosas de este mundo. Y así al final, hermanos, las personas, usted pone un límite en la relación con las personas. Desde un principio puede darse a conocer con las personas. A mí, mis compañeros de la universidad venían y fumaban marihuana y me decían, ¿querés? Claro que no. Y al final ya sabían que conmigo no era estar fumando marihuana. Y les hablo así, claro, porque uno pone sus límites desde un principio. Pero no es una vida monástica, no es, digo, estás fumando tal cosa, lejos de aquí, adiós. Si éramos 5 en la clase, a veces solo era compañero de la clase en la universidad. No podía pelearme con ese tipo de personas, pero tampoco voy a hacer lo que ellos hacen solo por aceptación social. Como les digo, no es una vida monástica, pero tampoco es hacer lo que las personas hacen. Y dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con él tal ni aún comáis. Y aquí agrega otros dos tipos de pecado. Maldiciente son aquellas personas calumniadoras, insultantes.
aquellos que usan un lenguaje soez para insultar a las personas. Y borracho es aquel que se embriaga. La embriaguez, hermanos, cuando pierden el control, de esto está hablando el borracho. La embriaguez es un estado alterado de la personalidad. Y la embriaguez produce descontrol. Es la puerta abierta, está abriendo la puerta para diferentes tipos de pecado. Para ser violento, para ser maldiciente, para robar, para ser promiscuo. El alcohol es la puerta para ya no controlar sus palabras y ser maldiciente, ser violento y también promiscuo. Esa es una de las cosas del borracho. Pero vean que dice aquel que se está llamando hermano y no cambia. Y no cambia. Tiene estos, es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Y recuérdense que es el último proceso de la disciplina. Personas que no cambian. Que usted va y le dice, mire hermano, deje de decir tal cosa. Y a usted qué le importa y ya le comienza a maldecir. Y a veces, hermanos, cuando tenemos hermanos aquí, hermano, una copita, eviten eso. Eviten eso porque no termina bien. No termina bien. No vivimos en una cultura como lo vivían los judíos, que ellos sí podían tomar vino tranquilamente. No vivimos en una cultura así. Usted vive en una cultura de café. Vaya a tomar café con un hermano, eso está bien. Pero esto es abrir una puerta a diferentes cosas que no termina bien en la iglesia. Y hermanos, dice, con el tal ni aún comáis, con el de esa naturaleza. Con el de esa naturaleza, el de la naturaleza maldiciente, ladrón, borracho, idólatra, el que tiene esa naturaleza, con ese no coman, no compartan. Pero a veces los hermanos dicen, hermanos, yo no le voy a hablar a los hermanos cuando están aquí en la iglesia, pero si la iglesia los saca porque están contagiando a las demás personas, ahí sí les voy a hablar. No, ¿por qué? Si ya es un proceso y es un proceso largo. Y decimos, es que hermanos, Dios es amor. Dios es amor, pero es santidad también. Y por eso es que ve un proceso largo que comienza con la conciencia de las personas, con el testimonio del Espíritu Santo triste. Con eso comienza el proceso de excomunión. Pero así buscan, como Él es tal cosa, yo lo voy a ir a buscar porque Dios es amor. No, hermanos, es santidad. Y si Dios tiene misericordia, es por su gracia. Y Él nos da de su misericordia y es un proceso largo, es un proceso de un testimonio que Él nos da a nuestra conciencia también. Pero han llegado las personas a tener el corazón tan duro que ya no le hacen caso a la tristeza del Espíritu Santo. Y dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y la pregunta es, ¿hay razón para condenar a quienes están afuera de la iglesia? La respuesta es no. Y voy a decirles que si las personas que están fuera de la iglesia, que no tienen al Espíritu Santo,
hacen cosas malvadas, como acá ser fornicario. Ellos no tienen al Espíritu Santo. ¿Qué les podemos pedir a esas personas? Pero eso es muy diferente a estar condonando al mundo, hermanos, a aprobar lo que hacen. Como él no tiene el Espíritu Santo, qué bueno, pobrecito. No vamos a aprobar eso, pero la idea es no juzgar, mandarlos al infierno. Y, hermanos, usted debe de discernir y tener una opinión del mundo y de las personas que hay en el mundo. Y Dios sí va a juzgar y Él sí va a condenar a estas personas. Pero la iglesia, hermanos, lo que tiene que hacer no es estar condenando a estas personas, sino ir y buscar, dar buen testimonio, compartir la gracia de Dios. Para eso sí está la iglesia. Cuando ve a alguien fuera de la iglesia que está haciendo algo malo, lo que tiene que hacer es compartirle la gracia de Dios. Es diferente. Y Dios, Él sí va a juzgar el mundo y lo va a condenar. Pero usted no es Dios. Su misión aquí es de ir y compartir la gracia. Más sí debe de juzgar a vosotros los que están adentro. Porque a los que están afuera, Dios los va a juzgar. Y dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y esta es una cita textual, quizá hay un poco de variación en el tiempo. Quitad pues a ese perverso de vosotros, de Deuteronomio 17:7, en la versión de los 70. Claro, Deuteronomio está escrito en hebreo, pero la versión de los 70 es una cita textual. ¿Qué es lo que nos dice Deuteronomio 17:17? Dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Hemos visto en nuestro estudio pasado muchas formas que Moisés manda con pena capital a quitar ese mal por diferentes cosas. Entre ellos, por cierto, hay un pasaje que habla de violación, que aquel que viola a una mujer y la mujer no da gritos, entonces hay que lapidarlos porque así hay que quitar el mal del pueblo. Pero aquí donde la forma es lapidación y es una pena capital, lo que Pablo está citando, es primero de la mano de los testigos, los que atestiguaron contra él, sobre ellos es la primera piedra y luego el pueblo va a acompañar. Pero es quitar de en medio de vosotros al perverso, quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo? En Israel, con la pena capital directamente. En la iglesia, excomulgar a esta persona con la idea de que sea tal aquella cosa que se pueda arrepentir y regresar. Y el hermano regresó, al final de cuentas regresó y la iglesia ya no lo quería aceptar porque no se dieron cuenta de la condición de que era justamente con la idea de orientar al hermano y restaurarlo. Hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida santa. Y aquí en la iglesia tenemos que vivir la vida santa y darnos a conocer también en la iglesia, con los hermanos, con personas que aman al Señor y tienen la misma meta que nosotros de vivir en santidad. Si usted sale al mundo, el mundo no va a querer vivir en santidad,
lo pueden torcer a usted. Entonces, ¿qué mejor forma de estar en comunión con personas que buscan la misma meta? Es algo que debemos de observar. Y vean que también nuestra vida santa da un buen ejemplo para las personas que están fuera de la iglesia. Que nuestra congregación viva en santidad, es un buen testimonio para las personas que están fuera de la iglesia. Y es un buen testimonio también para las nuevas generaciones. Tanto los hijos de los creyentes como las personas que están ingresando a la congregación. Vivir una vida de santidad, vivir una vida amando al hermano que tenemos en la iglesia. Que si hay algún problema, podamos llevar juntamente la carga con este hermano y restaurarlo antes de llegar a todo este proceso de excomunión. Pero muchas veces no nos queremos esforzar en tener comunión con la iglesia, amar a nuestros hermanos, y es algo que le agrada a Dios. Y decimos, hermanos, que sí queremos agradar a Dios, pero no queremos hacer la voluntad, o que tenemos la idea de querer hacer la voluntad de Dios, pero tampoco nos queremos esforzar. Entonces, solo se va a quedar en una idea. Por lo menos tiene la idea y eso ya es ventajas. Peor sería de no tener la idea y hacer lo contrario. Pero pongámoslo en práctica, hermanos. Y que el Señor bendiga nuestra congregación y la iglesia en general. Pero una congregación requiere ese esfuerzo de amor entre los hermanos. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú has puesto la revelación, Señor, y permitiste tantas cosas en la iglesia de Corinto para instruirnos a nosotros y que podamos vivir una vida santa, cada uno individualmente como tu congregación, como un cuerpo que somos también, Señor. Y sabemos que tú esperas en nuestra vida personal cosas, acciones. También esperas tú en esta vida grupal cosas, amor, Señor, restauración, y que podamos vivir una vida santa como hermanos, buscar juntos esa meta que es agradarte a ti. Padre, te alabamos y pedimos esto, que nos des fortaleza, sabiduría, fe, Señor, para vivir la vida que a ti te agrada, tanto personalmente como en conjunto, Señor. Esto, Señor, te lo pedimos sabiendo que nosotros no somos nada para acercarnos ante ti, pero tú, por medio de tu Hijo, has abierto una puerta de relación con nosotros. Por eso te alabamos y pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.